Queridos amigos, bienvenidos a su programa Derecho al Derecho. Este es un espacio de la Facultad de Derecho y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Hoy estamos emitiendo desde la terraza del edificio Dr. Angélico en la calle 72, una de nuestras sedes. En las próximas emisiones lo haremos desde diferentes sitios de la universidad. Queremos que nos conozcan, pero asimismo queremos agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a sus oficinas con este espacio que ha sido diseñado para el servicio de ustedes, para el servicio de sus familias, de sus amigos. Todos tenemos problemas de carácter jurídico y muchas veces no sabemos a dónde acudir, no sabemos qué hacer. Lo que busca este espacio es, en un lenguaje muy sencillo, poder resolver esas dudas sobre las diferentes inquietudes en el mundo del derecho. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Derecho al Derecho USTA, en Twitter, @USTADerecho, e igualmente nos pueden escribir al correo electrónico derechoalderecho@usantotomás.edu.co. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy especial, un tema que genera mucha sensibilidad y que además de una importancia grandísima. Hoy vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Realmente estamos hablando de un aspecto que jurídicamente ha generado recientemente muchísima discusión. Y obviamente frente a una población que tiene muchas necesidades, frente a quién recurrir, a dónde acudir, el Estado qué está haciendo para colaborarles. Por eso es importante que hagamos esta nota que nos va a ubicar un poquito dentro del contexto del tema. La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ONU, dispuso que el término adecuado para referirse a esta población sea personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Para la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones son problemas para interactuar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y de la sociedad en la que convive. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en Colombia hay 2.624.898 personas con discapacidad, lo que equivale al 6.3% de la población. Sin embargo, el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social señala que a agosto de 2014 en el país solo hay 1.121.274 individuos registrados con una discapacidad. El enfoque hacia las personas con discapacidad ha venido cambiando, dejando de un lado el punto de vista médico, asistencial o humanitario para comenzar a ser tratados como sujetos portadores de derechos. En Colombia, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. La Corte Constitucional ha afirmado reiterativamente que una de las características relevantes del Estado Social de Derecho es la defensa de quienes por su condición de debilidad e indefensión pueden verse discriminados o afectados por acciones del Estado o de particulares. Las personas con discapacidad tradicionalmente se han considerado vulnerables y en consecuencia se les ha otorgado protección. Sin embargo, este porcentaje de la población se encuentra expuesto a situaciones de discriminación y exclusión social, porque el urbanismo de la ciudad no está pensando para ellos y falta educación para convivir con ciudadanos incluyentes. Adicionalmente, frente al sistema de salud, requieren atención oportuna y eficaz porque presentan dificultades para la solicitud de tratamientos, medicamentos, terapias, traslados, enfermeros domiciliarios con sus respectivas autorizaciones. Por ese motivo, deben acudir a derechos de petición, acciones de tutela y, en algunos casos, a la presentación de demandas que afectan la calidad y dignidad de vida del sujeto. Con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013, el Estado procura garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad,
mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión, lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación por su condición, dictando medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y las niñas con discapacidad, el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación, a la salud, a la educación, a la protección social, al trabajo, al acceso y accesibilidad, al transporte, a la vivienda, a la cultura, a la justicia, entre otros. Como hemos observado de esta nota, el problema de la discapacidad tiene muchas aristas, muchas dificultades. Uno de los temas, como acabamos de observar, es que no sabemos cuántas personas en situación de discapacidad tenemos en el país. Hay cifras del Ministerio de Salud, hay cifras del DANE. Pareciera que hay aproximadamente 1,5 millones de personas con discapacidad que no conocen las rutas de acceso a los mecanismos que tiene el gobierno y que obviamente no pueden llegar a ellas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Eso lo vamos a hablar hoy con una invitada muy, pero muy especial. Pero antes vamos a unos cortes comerciales. Si usted necesita un medicamento, procedimiento o tratamiento médico que no está incluido en el POS y usted no tiene los recursos económicos para pagarlos, el Estado está en la obligación de suministrarlos en virtud del principio de solidaridad y en amparo de su derecho fundamental a la salud. Si el Comité Técnico Científico que evaluó su caso dio una respuesta negativa, usted debe acudir a una acción de tutela. Regresamos con su programa del Hecho al Derecho, programa de la Facultad de Derecho y Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Hoy, con un tema muy especial, derechos de las personas con discapacidad, y una muy gran invitada. Hoy tenemos a la doctora Tatiana Romero, que lidera el proyecto de discapacidad en el Ministerio de Justicia y del Derecho. La doctora Tatiana es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, constitucionalista de la Universidad Javeriana y obviamente una experta del tema. Doctora Tatiana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sabemos que es un tema que a usted le apasiona. Muchas gracias, doctor José Joaquín. Un placer para mí y obviamente para el Ministerio poder estar presente en este espacio en el cual tenemos contacto con la comunidad. El Gobierno Nacional está haciendo todo para lograr que los ciudadanos puedan hacer válidos sus derechos siempre y nos sentimos muy apoyados con iniciativas como estas, que desde las universidades permiten que los ciudadanos sepan qué hacer, a dónde acudir y sobre todo cuáles son sus derechos. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer. Y para ir entrando en materia, doctora, uno de los temas que tenemos que conocer inicialmente es saber qué se entiende por discapacidad. Jurídicamente, nacional e internacionalmente, ¿qué entendemos por discapacidad y qué tipos de discapacidad encontramos? Pues doctor José Joaquín y espectadores, el tema no ha sido tan sencillo, ha tenido una evolución histórica. Si ustedes se dan cuenta y tal vez lo han visto en sus familias, en sus entornos sociales, ha habido un cambio que no se ha logrado plenamente aún. Pero en algún momento las personas con discapacidad y la discapacidad como tal eran vistas como personas limitadas, como minusválidas, como impedidos, como personas con incapacidades y de hecho en algún momento de la historia ni siquiera se consideraban personas, a tal punto que la discapacidad era entendida como un castigo superior seguramente por algún hecho pecaminoso de sus progenitores y quienes nacían con alguna discapacidad visible eran simplemente condenadas a morir, eran abandonadas en el bosque, eran lanzadas tal vez desde un monte, eran dejadas a su suerte y cuando esa discapacidad no era visible en ese momento, incluso se daba la opción de que la comunidad en la que vivía esta persona con discapacidad pudiera evaluar hasta qué punto sí existía una discapacidad y de ser así, nuevamente se optaba por la prescindencia. Era un enfoque en donde la persona no tenía derecho a continuar porque iba a ser una carga para la sociedad y ante todo, como lo decía, era una manera a través de la cual se castigaba a sus progenitores. Claro, ese enfoque fue cambiando un poco, pero luego pasamos a otro enfoque que uno todavía lo puede palpar en los entornos sociales y era un enfoque rehabilitador. Se estimaba que las personas con discapacidad eran personas enfermas, de manera que toda la atención se brindaba desde el sistema de salud y lo que se buscaba era su normalización, que estas personas con discapacidad pudieran ser rehabilitadas y en algún momento lograr funcionar como las personas
normales porque ellos simplemente no lo eran. Ha trascendido un poco la mirada y hoy por hoy ya se ve desde un punto de vista de la dignidad humana, desde un punto de vista de los derechos, desde un punto de vista social, en donde lo que prevalece es justamente la persona, no con limitaciones distintas a aquellas que le da la misma sociedad. Todos somos diferentes, todos funcionamos diferentes y las personas con discapacidad son eso, personas que igual que nosotros funcionan diferentes, de manera diferente en muchos escenarios de su vida, pero es obligación de la sociedad eliminar las barreras para permitirles su plena participación, no normalizarlos, no esconderlos, no recluirlos tal vez en instituciones en donde están allá marginados, aislados, sino por el contrario, generar todo un cambio para que esas personas con discapacidad tengan la misma opción de cumplir sus sueños, de desenvolverse como podemos hacerlo usted, como puedo hacerlo yo, sin ninguna dificultad. En últimas, la discapacidad hoy está entendida como las barreras que genera el entorno. No son las personas las que tienen limitación, somos nosotros los que generamos esas limitaciones para las personas con discapacidad. Este nuevo enfoque definitivamente creo que obviamente corresponde a un tema de respeto y dignidad por todas las personas y un tema de respeto por la diversidad, ¿cierto? Claro, hay que partir de que todos somos distintos, uno no puede hablar, y si usted mira esta transformación de la que estamos hablando, ha tenido lugar también con otros grupos sociales. Hasta hace poco las mujeres no podíamos votar, no podíamos trabajar, teníamos que estar en nuestros hogares y empezó todo un movimiento que hoy nos permite también estar en escenarios en igual de condiciones a cualquier otra persona. La población afrodescendiente, la población indígena, todos han tenido en algún momento una marginación por ser distintos, por no responder a un estándar que de pronto en algún momento la sociedad adoptó como modelo a seguir, y hoy el turno es para las personas con discapacidad, pero más que para las personas con discapacidad, el turno es para nosotros como sociedad, ser ejemplo, ser generadores de ese cambio y sobre todo dar la opción de que ellos puedan desarrollar todos sus derechos como cualquier otra persona. Es una concepción que no es fácil incluirla, no es fácil adaptarla, pero todos los actores tenemos que participar en ello y por eso la academia debe participar en ese tema. Vamos a escuchar entonces la nota editorial de nuestro decano, el doctor Silberto Huecha, que habla de este tema, cómo la academia puede participar en ese proceso de inclusión a las personas con discapacidad. Para la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás es muy importante la formación de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta la filosofía institucional que manejamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que no es otra que la filosofía tomista. En efecto, la formación integral de las personas es prioritaria dentro de la facultad y dentro de ellas están las personas con alguna discapacidad. Entendemos nosotros que debemos ser garantes de la legalidad y por eso damos plena aplicación a la Ley 1618 de 2013 que consagra los derechos de las personas con discapacidad. Nos empeñaremos en seguir garantizando dichos derechos para que muchas personas con alguna discapacidad vengan a nuestra facultad y se formen en la misma. Muchas gracias. Doctora Tatiana, como bien lo escuchamos, la academia debe participar en este proceso, pero definitivamente toda la sociedad debe participar en este proceso de inclusión. Pero no es fácil. No es fácil porque además tenemos, podemos decir, esa tara en el inconsciente de historia, de concepción bajo estas modalidades o miradas a la discapacidad que usted ha mencionado. ¿Cómo hacemos para que la sociedad se involucre en estos procesos de inclusión? Pues doctor José Joaquín, no hay nada tal vez más complejo a nivel de política pública que generar transformaciones culturales. No son procesos inmediatos, son procesos que requieren de la interdisciplinariedad, pero quiero retomar algo que usted dice y es el rol de la academia y especialmente de las facultades de Derecho. Las universidades tienen varios propósitos. Una, sin lugar a dudas, formar los futuros profesionales de este país. Y en las universidades y en las facultades de Derecho está la obligación de que los operadores de justicia, que serán los jueces, que serán los procuradores, los defensores, los comisarios, los litigantes, tengan una mirada muy clara de lo que es la discapacidad y sobre todo
el abordaje que se le debe dar a los problemas jurídicos de las personas con discapacidad. Pero más allá de eso existe también una responsabilidad social, no en términos de tratar a las personas con discapacidad como merecedores de lástima, como merecedores de una ayuda, no, es tratar a las personas con discapacidad como personas. Y ahí entra a jugar un papel importante el rol humanista que tienen las universidades. Entonces, cuando examinamos eso, si usted mira, hay distintos puntos desde los cuales las universidades aportan mucho a esa transformación social de la comunidad en general frente a las personas con discapacidad. Y obvio, eso requiere una mirada interdisciplinar, un apoyo también desde lo público, desde lo estatal, y creo que ese es un esfuerzo en el cual en este momento estamos unidos tanto Estado como universidades, como comunidad, para poder llevar los derechos de las personas con discapacidad a una realidad. Pero ocurre mucho, doctora Tatiana, y yo sé que usted lo ha vivido, que normalmente digamos, no, el gobierno nunca hace nada, todo se lo envía a las universidades, lo envía a la sociedad. Es importante que sepamos qué está haciendo el gobierno frente a este tipo de estrategias de inclusión. Claro que sí, el gobierno nacional, todo el gobierno, no el Ministerio de Justicia, todas las entidades del gobierno están comprometidas en este esfuerzo al cual nos hemos referido hoy. De hecho, la política pública de discapacidad en este momento está siendo liderada por el Ministerio de Salud y confluye todo el gobierno, todos sus ministerios, todas sus entidades adscritas en este ejercicio. A nivel de justicia, concretamente, estamos realizando unos esfuerzos muy interesantes. El Ministerio de Justicia y del Derecho convocó a varias entidades. Está presente el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el INSI, el INSOR, el Ministerio de TICS, una serie de entidades, la Unidad para las Víctimas, que han prestado su concurso en algo que creemos es muy importante. Lo primero que hay que decir, doctor José Joaquín, es que nosotros tenemos no solo la obligación de una nueva mirada social, sino que también tenemos la obligación de un nuevo marco legal, porque Colombia es un país firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y obviamente el operador de justicia es la persona llamada a asegurar que en realidad la sociedad está haciendo este cambio, pero el operador de justicia tampoco sabe cómo enfrentar las problemáticas de las personas con discapacidad. Por eso, junto a las entidades a las que me refería, hemos construido la guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Todo aquel que tiene una obligación de acceso a la justicia va a tener que conocer la guía, y no solo la va a tener que conocer, sino que la va a tener que aplicar. Y ello ya va a permitir que desde la justicia estemos ofreciendo una atención no solo privilegiada, sino una atención adecuada a las personas con discapacidad. Igualmente se ha constituido una mesa técnica presidida por Presidencia de la República, valga la redundancia, y por el Ministerio de Justicia, en donde estamos trabajando en la construcción de un nuevo proyecto de ley que acompase la legislación interna con los compromisos internacionales del país. Estamos atentos a la evolución que tenemos en esta mesa técnica, pero seguros de que el próximo año estaremos presentando ante el Congreso de la República esta iniciativa, que no solo va a ser un hito jurídico, y digo un hito jurídico porque va a romper por completo la mirada que los abogados tenemos y sobre todo la respuesta que damos a la discapacidad. Y como ello estamos haciendo muchas otras tareas. Una que nos llena de orgullo es la conformación de una red universitaria para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En este esfuerzo nos acompañan ya 43 universidades con facultad de Derecho y con consultorio jurídico, que están atentas a prestar su servicio a todas las personas con discapacidad para que puedan tener una adecuada asesoría jurídica, ellas y la red de apoyo que rodea a las personas con discapacidad, para que puedan ejercer la representación judicial de muchos de los casos de las personas con discapacidad, para que puedan llevar a cabo audiencias de conciliación bajo los parámetros adecuados de atención a las personas con discapacidad.
Le decía 43 universidades, entre públicas y privadas, ubicadas en 15 municipios del país, y estamos seguros de que esto va a generar un batallón jurídico que no solo presta atención, que no solo va a ser multiplicador del conocimiento, pero sino que también va a prestar o va a desarrollar un papel muy importante, que es el de veedor. Va a estar pendiente de que las entidades públicas, de que las organizaciones realmente estén cumpliendo con la obligación que tienen frente a las personas con discapacidad y frente a los compromisos internacionales del país. Pero como le decía, así como nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos adelantando este tipo de iniciativas, también lo están haciendo muchas otras entidades que no solo hacen parte del gobierno nacional, sino del Estado en general. Y quiero también comentar que el Ministerio ha construido un programa de formación en el que nos acompañó la Universidad de los Andes, con el que logramos capacitar ya a los primeros operadores de justicia, pero que vamos además a llevar a todas las entidades que tienen que ver con justicia en el país, al Ministerio de Trabajo para que los inspectores de trabajo tengan esta formación, a el ICBF, las defensorías de familia, las comisarías de familia, los procuradores judiciales, los jueces, todos unidos y con una única mirada frente a los problemas jurídicos de las personas con discapacidad, con un propósito. El único propósito es asegurar el ejercicio absoluto de sus derechos y su reconocimiento, obviamente, como personas, que aunque sea muy duro decirlo, doctor José Joaquín, es un deber en el cual la sociedad se ha quedado un poco rezagada y aún está muy en mora. Totalmente cierto, totalmente claro. Pero además qué alegría saber todo lo que está haciendo, y estoy seguro que ya en sus hogares también les da mucha alegría saber que el gobierno nacional está trabajando y está trabajando de forma integrada para realmente hacer un reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Si una persona natural extranjera reside de manera permanente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y de salida, será residente fiscal y por ende tributará por sus rentas, tanto de fuente nacional como extranjera, por el cumplimiento de requisito de permanencia. Queridos amigos, regresamos con su programa Del Hecho al Derecho, programa de la Facultad de Derecho y Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Hoy hablando del tema de los derechos de las personas con discapacidad y con una invitada especialísima, la doctora Tatiana Romero. El tema de la discapacidad involucra a muchos actores y de hecho hay muchas asociaciones que se han unido para tratar de buscar la defensa de las personas con discapacidad. Uno de esos claros ejemplos es la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Tenemos a la secretaria ejecutiva, doctora Elizabeth Rodríguez, quien nos da su opinión frente a las problemáticas que han venido enfrentando para poder defender los derechos de las personas vinculadas a la asociación. Escuchemos. Bueno, la labor fundamental es apoyo a los pacientes y a sus familias a mejorar la calidad de vida y a enfrentar la situación de vivir con ELA dentro de la mejor calidad de vida posible. De la consecución de medicamentos, todo lo que tiene que ver con los tratamientos que requiere el paciente, terapias, tutelas también que tenemos que manejar mucho para la parte de obtener todo lo que tiene que ver con las pensiones y en la parte, digamos, de medicamentos, todo lo que tiene que ver con su diario vivir, muchas veces pañales, oxígeno que requieren algún tipo de pacientes, alimento, nutrición, el servicio de enfermería, como porque los pacientes con ELA son dependientes 99.99%. ACELA está creada desde el año 2008, está constituida legalmente. Desde el 2008 estábamos dando apoyo no solamente jurídico, sino también emocional, apoyo de compartir experiencias a los pacientes y a sus familias. ¿Por qué se crea la asociación y por qué crear realmente una asociación de pacientes? Realmente fue creada con una sola idea y era
a apoyarlos, compartir experiencias que las personas que llevan procesos más largos dentro de la enfermedad puede transmitir a las personas que están iniciando estos procesos. No es fácil vivir con ELA, es una enfermedad, como les comentaba, degenerativa y discapacitante y mortal. El promedio de vida de los pacientes, de acuerdo a la parte médica, es un promedio de 1 a 4 años. El año pasado en junio empezó una campaña a nivel mundial que se llamó el Ice Bucket Channel, donde se ayudaba por el balde de agua fría, la gente hacía las donaciones a las diferentes partes del mundo. Cuando llegó aquí por las redes sociales, realmente quien inició toda esta comunicación fue por las redes sociales. Entonces inició en Colombia también el proceso y la gente empezó a interesarse por una asociación y averiguaron quiénes eran los pacientes y se fijaron en nosotros como asociación y nos hicieron aportes que realmente fueron muy significativos, pero creemos que la parte más significativa fue la publicidad y que la gente haya empezado a conocer qué es ELA, que existen pacientes con ELA, que la enfermedad como tal es una enfermedad que puede tocar a cualquier familia, y entonces que nosotros estábamos ahí para ayudarlos. De igual manera necesitamos también, y hacíamos un llamado en ese momento a las personas, ayúdanos a ayudar, ¿sí? Nosotros tenemos las ganas, tenemos el trabajo, tenemos el voluntariado, pero también necesitamos de la participación no solamente de los pacientes y las familias que están dentro de la asociación y que están iniciando estos procesos, sino también de toda la parte, de toda la gente, de toda la sociedad, no solamente a nivel económico, sino en la parte médica, en la parte de apoyos emocionales, en la parte de apoyos jurídicos, y nos concentremos en una sola razón, y es apoyar un mundo sin ELA. Doctora Tatiana, escuchamos a la doctora Elizabeth y encontramos que son recurrentes las problemáticas que se presentan. El tema de acceso a la salud, el tema de acceso a medicamentos, acceso oportuno además al tema de salud, el tema de régimen pensional, los derechos pensionales que se derivan. Creo que son temas recurrentes donde desafortunadamente tienen que acudir a la acción de tutela y de alguna u otra forma eso ha suplido las deficiencias que tenemos. Pero uno de los grandes problemas que se mencionan y que yo estoy seguro es un tema que a usted le encanta, es el tema de la capacidad. Cuando hablamos de las personas con discapacidad mental, se ha enfrentado el tema de si son personas plenamente capaces, si pueden celebrar un contrato, si pueden acudir directamente a la Administración de Justicia o si tienen que estar siempre representados por alguien. Es un tema muy, muy discutible. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Pues doctor José Joaquín, acá lo más importante es romper paradigmas, romper estereotipos, y eso también aplica para los jueces y para los operadores de justicia, y usted ha comentado algo muy importante. Yo le aseguro que tal vez muchos de los espectadores, si van a celebrar un contrato y se dan cuenta que es una persona con discapacidad, lo piensan dos veces. Lo piensan dos veces porque parten de un prejuicio, parten de la base de que tal vez no les van a cumplir, que tal vez esa persona no tiene la capacidad de entender lo que está haciendo, y eso no es cierto. Las personas con discapacidad son personas con muchas capacidades y con limitaciones que la misma sociedad le ha impuesto. Nosotros estamos también con muchas limitaciones. Yo tengo que confesar, doctor José Joaquín, yo por ejemplo a nivel de la conducción no es que sea muy buena, pero no por eso la sociedad me discrimina, no por eso me cierra puertas, no por eso me niega las oportunidades que yo tengo, sino que simplemente tanto la sociedad como yo tenemos que adaptarnos, y a nivel jurídico esa ha sido una de las grandes dificultades con las personas con discapacidad. Tradicionalmente, y esto viene así desde una herencia romana de la formación de los abogados, lo primero que se ha dicho es que una persona con discapacidad que quiere recurrir a la Administración de Justicia tiene que ser una persona interdicta. Y eso, tal vez algunos de los espectadores no saben de qué se trata, es una decisión de un juez que lleva a que la persona no pueda actuar en un proceso, no pueda firmar un contrato, no pueda tomar decisiones básicas, me quiero casar, quiero tener hijos, dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, que son decisiones del día a día de la vida de cualquiera de nosotros. Esas decisiones, con esa figura de la interdicción, quedan en cabeza de un tercero que finalmente va a tomar todas las decisiones
que rigen mi vida y tradicionalmente, además porque la normativa así lo ha permitido, es a lo que se ha recurrido, pero tal vez lo que mucha gente no sabe, e incluso muchos operadores de justicia, es que la Convención de las Naciones Unidas, que como decíamos Colombia es el país firmante número 100, prohíbe este tipo de acciones y muy por el contrario, obliga a los países a dotar a las personas con discapacidad de apoyos, de salvaguardas que permitan que sean ellas las que siempre actúen, no solo ante la justicia, sino ante cualquier otro escenario de la vida. Que sean sus decisiones las que se respeten, que sea su voluntad, que sean sus preferencias las que sean tenidas en cuenta y no las de un tercero que no necesariamente va alineado con lo que ha sido la experiencia de vida y con lo que ha sido la manera de concebir su identidad la persona con discapacidad. Ese es un esfuerzo en el que nos tenemos que unir todos, desde la academia, desde el gobierno, desde el Estado, sin lugar a dudas desde el Ministerio de Justicia, para que el ciudadano lleve a cabo esa transformación, pero sobre todo para que en esos casos, como los que veíamos en el segmento que usted nos presentó, el operador de justicia, el operador administrativo, la persona ante la cual se va a hacer la diligencia, tenga claro que no puede recurrir a esas exigencias. Esa concepción de las Naciones Unidas que usted ha mencionado hace un cambio total de paradigma legal frente a nuestro Código Civil, por ejemplo. Y lo que determina es básicamente que no hay incapacidad, que no son incapaces como concebía nuestro Código Civil. Y un claro ejemplo de esos es una crónica que tenemos preparada para ustedes. El señor Juvenal Bayona, una persona que sufre la enfermedad de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una persona que tiene pleno desarrollo de sus funciones mentales, nos va a mostrar cómo efectivamente ha sido difícil para él, pero efectivamente ha logrado hacer todo un proceso de acción de vida y reconocimiento de su integridad. Vamos a verlo. De facciones delgadas, piel blanca y alto de estatura, amante del rock del siglo pasado, enólogo de pasión, lector por naturaleza y cibernauta por oportunidad. Así es, Juvenal Barreto, un economista de profesión, con 62 años de vida y 18 años conviviendo con esclerosis lateral amiotrófica. En 3 años, la enfermedad degeneró su cuerpo. Primero fue la voz. Le siguieron las manos y luego sus piernas. Para defender sus derechos a la salud y a tener una vida digna, luchó con tutelas para acceder a medicamentos, nutrición y pañales, así como a tener una atención integral y el reconocimiento para la pensión por invalidez. Sin embargo, lo más duro para Juvenal es no poder hablar. Así, la denomina la enfermedad de la incomunicación, y superarla es su gran reto. Su tabla de salvación la encontró en un tablero transparente y cuadrado, que en cada esquina muestra el alfabeto y los números, el cual le permite tener una comunicación lenta pero coherente, inteligente y fluida con su interlocutor. Juvenal intenta siempre hacer su día entretenido, 2 horas para digerir sus 3 comidas, cambio de posición varias veces, lectura de diarios y revistas, edición de conciertos en tantas consolas con diferentes formatos, DVD, CD, láser y cada creación marcada para su respectiva guía. Al finalizar la tarde, jugar bridge en un casino virtual con ayuda de un chip entre los aros de sus gafas, el cual ordena el movimiento a su mouse. Ha vivido rodeado de amor, brindado por sus 2 hijas, fruto de su primera relación sentimental, y 22 años junto a Elizabeth, quien ha sido su apoyo, defensora y cómplice en esta lucha de 18 años con esclerosis lateral amiotrófica. Antes de despedirnos de su casa, afirmó que una persona con situación de discapacidad debe preguntarse si quiere vivir y cómo quiere vivir, y dio un consejo: vivir la enfermedad y no para la enfermedad. Qué buena experiencia de vida hemos escuchado. Es un reconocimiento claro de todo lo que hemos venido hablando. Pero para poder hablar sobre este tema y otros temitas adicionales, primero vamos a hacer un corte para mensajes de interés.
Desde el 1 de julio de 2014, la cláusula de permanencia mínima para los servicios de comunicaciones móviles, voz y datos no aplica. Sin embargo, para los contratos celebrados con anterioridad a esta fecha en que se haya pactado una cláusula de permanencia, continúa vigente y una vez se cumpla el tiempo pactado no podrá ser renovada o prorrogada. Doctora Tatiana, este caso del señor Juvenal Bayona de verdad nos deja con la boca abierta y nos deja mucho que decir. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues como ustedes se dieron cuenta, una persona con muchísimas capacidades, proactiva, que aporta a la sociedad, que aporta a un mejor país y que de pronto somos nosotros los que de alguna manera cercenamos esa posibilidad. Es nuestra responsabilidad valorar, como valoramos a cualquier otra persona, obviamente a las personas con discapacidad, y darles la oportunidad de colaborar, de aportar, como lo hacemos nosotros cada día, en la construcción de un país mejor. Qué bueno saberlo, que a eso es lo que estamos apostando y a eso es lo que está apostando el gobierno nacional. Doctora, Colombia no es lo que viene trabajando el tema. Es más, desde hace muchos años en muchos estados, muchos países, se viene trabajando y hay muchos avances muy importantes. ¿Usted nos puede comentar 2 avances importantes de experiencias de fuera que pueden ser utilizadas por nosotros? Claro que sí, doctor José Joaquín. Algo muy importante es que todos los países del mundo están en este ejercicio. Todos los países del mundo. No es que nosotros estemos rezagados, no, todos estamos en este ejercicio, sobre todo buscando cuáles van a ser las respuestas que desde la legislación y desde la justicia se van a dar para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus derechos y sobre todo su proyecto de vida y sus sueños. En este momento hay países como Perú, que ya tiene en marcha todo un proyecto de ley para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que no es nada distinto a lo que hablábamos hace un momento, permitir que las personas con discapacidad se hagan presentes y partícipes en todos los escenarios de su vida de una manera autónoma y con una vida independiente. Pero hay otras experiencias también muy interesantes. Argentina, a nivel latinoamericano, ya cuenta con una norma y, como le decía, Colombia en este momento está liderando la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia. Estamos en ese mismo ejercicio. No hay aún una respuesta óptima. Naciones Unidas viene evaluando lo que se ha hecho también en otras latitudes. Todos esos son insumos para que Colombia pueda dar una respuesta a la altura, una respuesta de vanguardia, una respuesta innovadora que se ciña a los parámetros internacionales, pero por ahora todos los países estamos en este mismo ejercicio. Canadá, Bulgaria, Inglaterra. Es un propósito que convoca al mundo entero. Qué bueno saber que es un tema internacional y que nosotros estamos metidos en este cuento, que realmente estamos luchando por ese reconocimiento efectivo, como repito y como hemos dicho, venido diciendo, por un tema de dignidad de las personas. Doctora, le tenemos a un invitado, un compañero de trabajo suyo, el doctor Ramiro Vargas. Claro que doctor sí. Ramiro Vargas, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien nos va a hablar de las acciones que está realizando el Ministerio en el tema de reconocimiento de los derechos con personas con discapacidad. Aquí tenemos la entrevista. Quiero manifestarle que los logros que el Ministerio ha realizado y sigue trabajando en ellos son muchos, son variados y son de diferentes índoles. Pero sin embargo, en este momento quiero referirme concretamente a 3. Uno, que es el tema de formación, el otro tema que es el de la creación de la red universitaria y el tercero que es el de la elaboración del documento que hemos denominado protocolo o guía de acceso a la administración de justicia de las personas con discapacidad. Repito, son muchos más, pero quiero concentrarme en este momento en esos 3 logros. En cuanto al primero, que es lo del tema de la formación. Nosotros tenemos obligaciones internacionales, constitucionales y legales que nos obligan a trabajar por esta importante población. Pero sin embargo no bastan las normas, tenemos que primero conocerla, formarnos, sensibilizarnos. Con base en ello, iniciamos un programa de formación en asocio con la Universidad de los Andes para formar a 100 operadores de justicia en temas de discapacidad. Dentro de estos operadores judiciales se convocó a jueces, se convocó a comisarios de familia, a delegados, procuradores, personeros, que este material lo vamos a entregar de manera gratuita a todos los operadores judiciales en el país y a la academia, es decir, que todas las universidades, todos los juzgados, todas las oficinas del bienestar familiar, entre muchas otras, van a tener eso
este material. Lo importante de eso es para que sean multiplicadores. Entonces, primer logro. Todo el contenido de la formación es bajo ese enfoque, sin decir que no tenga los enfoques internacionales, nacionales, jurisprudenciales, recuentos históricos, pero el objetivo básicamente es sobre el tema de la capacidad jurídica. Es básicamente que cuando se veía a una persona con discapacidad, lo que normalmente se decía es que esa persona no era capaz jurídicamente y tocaba nombrarle tocaba declararlo interdicto, es decir, nombrarle un representante legal. Y resulta que no. Vuelvo y repito, el cambio que se ha dado desde la ONU a nivel mundial, a nivel del derecho internacional, es que ellos tienen plena capacidad jurídica. Y te pongo un ejemplo. Es que resulta que las personas con discapacidad no se podían casar o tocaba que para que se casaran nombrarles un representante legal. No, una persona que tiene una discapacidad puede tomar la decisión de casarse o no casarse. Tiene la disposición o no de tener hijos o no hijos. ¿Qué significa eso? Yo les comentaba a usted que las obligaciones internacionales y nacionales no es la obligación solamente para el Estado o para las entidades del Estado, es para toda la sociedad, es decir, es para el Estado, para la academia, y desde la academia, y en eso quiero hacerle un reconocimiento en esta oportunidad especial a la academia, a las universidades, entre ellos a la Universidad Santo Tomás y muchas otras que están trabajando en el tema, pero que hay veces son esfuerzos o logros aislados porque no se conoce qué es lo que está haciendo cada uno, y a veces lo que hacemos es repetir esos esfuerzos, repetir o duplicar recursos económicos. Entonces lo que hicimos con la red universitaria fue convocar a las universidades, decirle, como le digo, estamos trabajando en eso, uno de los primeros temas es el tema de la sensibilización, el conocimiento, y de que comencemos a realizar actividades varias que nos beneficien. Por ejemplo, uno es revisar los programas de formación para que estos programas de formación tengan un componente de discapacidad, que también se capaciten, que en las actividades que nosotros adelantemos, como el programa de formación con los Andes, por ejemplo, que ellos sean los de la red, sean los primeros que puedan acceder a esos cupos para volvernos multiplicadores. En conclusión, en una sola palabra, es trabajar con la academia de la mano en estos temas. Y el otro punto que estamos trabajando como guía de acceso a la administración de justicia de las personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? Estamos haciendo en ese documento, en este guía, todo lo que es el marco normativo, tanto internacional como nacional, como jurisprudencial, cuáles son los operadores de justicia que tienen que ver con el tema, y también una especie de vocabulario. Las personas con discapacidad tienen plena garantía de sus derechos y pueden acudir a todos los operadores judiciales existentes como las personas que no tenemos discapacidad. Pongo un ejemplo. Son como nosotros, tienen sus plenos derechos y pueden acudir a todos. Nosotros los que estamos trabajando es en ese tema de formación, de capacitación, de preparación para que seamos una sociedad incluyente. Qué bueno ratificar con el doctor Ramiro todo lo que se ha venido haciendo en el tema del reconocimiento de los derechos. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, doctora Tatiana. Esa problemática de saber cuántas personas con discapacidad hay en el país. ¿Por qué se dificulta tanto tener ese número? Son varios los motivos, doctor José Joaquín. Uno, hasta hace poco, y yo creo que incluso lamentablemente todavía se presentan esas prácticas, las personas con discapacidad eran una población oculta. Muchas personas no podían acceder a un colegio, a veces sus familias se avergonzaban incluso de esta situación, y por eso los datos no son tan claros, pero además porque el último censo ya fue hace mucho tiempo y desde ese momento no tenemos nueva información. Por ello, el Gobierno Nacional, con el DANE, con el Ministerio de Salud, están trabajando en un nuevo proyecto que permitirá censar a la población y saber cuántas personas con discapacidad existen en Colombia. Pero adicionalmente hay otro tipo de herramientas que están siendo lideradas por el Ministerio de Salud. Está el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en donde se quiere saber quiénes son, dónde están,
caracterizarlas, qué necesidades tienen y a partir de eso además abrir todo un espectro que permita a las entidades del gobierno brindar el apoyo que de manera individual cada persona con discapacidad requiere y que a través de este tipo de herramientas se están identificando. Esperamos que dentro de muy poco ya podamos tener nueva información estadística y nuevos datos precisos que nos permitan no solo conocer el número, sino también conocer las necesidades individuales y la caracterización de la población con discapacidad. Es una necesidad premiante, definitivamente. Claro que sí. Es un punto de partida muy, muy importante. Pero ustedes allá en sus casas estarán pensando, bueno, hemos hablado de los derechos de las personas, hemos hablado de una buena concepción frente al tema de la capacidad, todo lo que está haciendo el gobierno, pero dirán, bueno, y si nosotros tenemos una persona en estado de discapacidad, ¿a dónde acudimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas propuestas que nos está haciendo el gobierno para poder ayudarnos a resolver las dificultades que tenemos? De eso hablaremos más adelante después de un corte comercial. El defensor y el comisario de familia se encuentran facultados para adelantar las acciones pendientes al restablecimiento de los derechos de los menores que han sido víctimas o victimarios en los casos de convivencia escolar matoneo. Regresamos a su programa Del Hecho al Derecho, programa de la Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho y Facultad de Comunicación Social. Hoy hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Doctora Tatiana, habíamos dejado en el tintero un temita. Las personas con discapacidad que quieren que les sean reconocidos sus derechos, obviamente tienen mecanismos, pero no saben a dónde acudir. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo hacen para que el Estado les reconozca, para que sean reconocidos dentro de ese número de personas con discapacidad? Lo importante, doctor José Joaquín, es que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y tienen que ser respetados. El punto es, sobre todo, la manera en que se va a brindar esa atención. Por eso mencionaba hace un momento que el Ministerio de Justicia lideró el proceso que permitió la creación de la guía de atención a personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Pero tiene usted razón, a veces no se sabe a dónde ir, a qué autoridad, qué hay que llevar, tiene costo, no tiene costo, y para eso el Ministerio de Justicia también creó una herramienta muy importante que se llama Legalab. Usted puede ingresar a través de cualquier página web a la dirección www.legalab.gov.co. Repito, Legalab terminado en P.gov.co, y ahí usted encontrará frente a más de 150 casuísticas jurídicas a dónde acudir, qué hacer, el directorio de más de 20.000 autoridades en todo el país, qué llevar, qué papeles debo presentar. Es una guía, una ruta de acceso a la justicia para que el ciudadano no tenga que estar, tal vez usted recuerda, doctor José Joaquín, hace unos años un programa que jocosamente mostraba a un ciudadano de oficina en oficina en oficina y todas le decían que ahí no era. Queremos evitar eso. Queremos que el ciudadano llegue a la fija, al lugar donde le van a prestar la atención para que haga efectivo sus derechos, y para eso esas rutas de acceso se encuentran en www.legalab.gov.co. Pero además vamos a socializar con toda la población con discapacidad y con su red de apoyo la guía de atención para que ellos también sepan a qué está obligado el operador de justicia y qué puede exigir de ese operador de justicia para que tenga una adecuada atención y para que, como lo hemos dicho a lo largo de este programa, sus derechos sean siempre una realidad. Aprovechamos esta oportunidad para recomendarles esta aplicación Legalab. De verdad que es una página muy buena, muy bien creada, muy bien diseñada, y que es una herramienta importantísima para todos los ciudadanos, no solo en el tema de discapacidad, en todos los temas de carácter jurídico les da una guía importante de dónde acudir. Doctora Tatiana, se nos acaba el tiempo. Espero que nos pueda acompañar en una nueva oportunidad y de verdad le agradecemos que haya destinado esta parte del tiempo para venir a hablar de un tema tan importante para nosotros y sé que para ustedes también es muy importante. Al contrario, doctor José Joaquín, la gratitud es nuestra. Muchas gracias a la Universidad Santo Tomás, a su consultorio jurídico, por ser coequipero del Ministerio y por tenernos en cuenta para este tipo de acciones con las que queremos llegar al ciudadano y que el ciudadano sepa a qué nos estamos dedicando y cómo él puede hacer uso de todas estas herramientas. Muchas gracias. Recuerden ustedes, no a la discriminación, a ninguna forma de discriminación. Y efectivamente una de las formas de discriminación que se ven a diario es en el tema de discapacidad. No hay ninguna razón
para que haya discriminación en este sentido. Es un tema de simple respeto a la dignidad de las personas. Personas plenamente capaces, personas iguales a todos los demás, esas discriminaciones no pueden ser válidas ni pueden ser aceptadas. Los invitamos a un nuevo episodio de su programa Derecho al Derecho. Recuerden, este es un espacio para ustedes, para su servicio, para su utilidad. Es un placer para nosotros llegar a sus hogares, llegar a sus oficinas y poder servirles en este espacio semanal para que puedan saber a dónde acudir, saber cuáles son sus derechos. Y recuerden que hay en las redes sociales espacios donde se pueden comunicar con nosotros, recomendarnos temas, hacernos preguntas. En Facebook, Derecho al Derecho USTA. En Twitter, @USTADerecho. Y escribirnos al correo electrónico derechoalderecho@usantotomas.edu.co. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Derecho al Derecho. Un gran abrazo de parte nuestra y es un placer haber estado con ustedes.